Bueno, entonces comenzamos aquí el capítulo 20. Después de haber visto lo que hace el levita con su mujer, con su concubina, y debe haber un juicio. Capítulo 20. Y salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba, y la tierra de Gilead, al Señor, en Mitzpah. O sea, se reunieron todos al Señor. O sea, para pedir consejo del Señor, para ver qué ocurre. En Mitzpah, Mitzpah es una ciudad que está en el norte de Betel, veremos dentro de poco. Y se presentaron, versículo 2, se presentaron desde las esquinas de todo el pueblo, todas las tribus de Israel, en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 peones que desenvainaban espada. Ups. Ya empieza con los problemas. Bueno, esto no lo tenía yo aquí. Un segundo. Pido perdón porque aquí ha habido un pequeño problema que no lo he tenido en cuenta, que cuando se me apagó el ordenador, se restituye el documento perdido, pero luego las conexiones fallan. Bueno, entonces, en primer lugar, se reúnen todos en la Mitzpah. No está claro a cuál de ellas se refieren, puesto que hay varios lugares que tienen este nombre, que significa atalaya, observatorio. O sea, un lugar elevado con muy buen paisaje. Hay varios lugares que pueden denominarse con este nombre y los encontramos en zonas diferentes. Parece ser que este lugar es el mencionado en el libro de Yoshua como uno de los lugares de Binyamin entre la Giv'á y Bet-El. Tenemos aquí Bet-El, tenemos aquí la Giv'á y aquí en medio está la Mitzpah de Binyamin en las afueras de Ramala. Aquí podéis ver la ciudad de Ramala. Aquí en las afueras, al sur de Ramala, está el lugar que se supone que era la Mitzpah. En este lugar quieren comenzar el juicio contra los habitantes de la Giv'á. Es uno de nuestros principios que debemos juzgar a los malvados según los testimonios que podamos aportar. Para ello, por supuesto, deben estar presentes todos los involucrados para que salga la verdad a la luz. Cuando no hay tribunal que pueda juzgar, se desata la ira divina sobre toda la población y no se distingue entre justos y malvados, según dicen nuestros sabios, porque es precisamente una de nuestras obligaciones procurar que haya tribunales, y si no los hay, serán los justos que deberían haberlos instituido, ellos serán los primeros en ser castigados. Muy bien, entonces va a empezar el juicio aquí en la Mitzpah, que está relativamente cerca de la Giv'á. Y se reúnen 400,000 peones, o sea, soldados de a pie. Esto también no quiere abrirse, pues vamos a abrirlo así, 400,000. Perdonad este fallo. 400,000 peones. Aquí está. Como veremos, este es el número de soldados que quedaron para la batalla. De aquí podríamos sonsacar el censo de Israel en aquel momento, puesto que el texto un poco más adelante, en el versículo 10, nos indica la proporción, un 10%. Así pues, tenemos 4 millones de hombres en edad de batalla,
sin contar a la tribu de Benjamín. Si tenemos a 400.000 peones y es un 10%, entonces llegamos a 4 millones, sin contar a la tribu de Benjamín y sin contar a las mujeres y a los niños. El problema es que, como hemos visto, se hizo un censo poco antes de atravesar el río Jardén, como menciona el libro de Bemidbar, y allí en el libro de Bemidbar, capítulo 26, versículo 51, contaban tan solo con 101.730 hombres de esta edad, que es mucho menos que de lo que hemos visto. O sea que ahora son unas 40 veces más numerosos. Solo si negamos lo que hemos supuesto hasta ahora, que estos acontecimientos tuvieron lugar al principio de la época de los jueces, y si lo dejamos en el lugar en que está escrito al cabo de poco más de 300 años, tendría más lógica que hubieran crecido tanto. Pero aparte de la tradición oral que tenemos, hay otros indicios que mencionaremos más tarde de que se trata efectivamente del principio de la época de los jueces. Y lo que mejor podría explicar el formidable salto en el número sería sencillamente que en el momento del censo, en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, había una enorme cantidad de niños engendrados en el desierto, o que luego los veremos justo después de cruzar el Jardín, que se hacen adultos de más de 20 años en estos 30 años que han transcurrido. Una enorme cantidad de niños que multiplica el censo por 40 veces más grande. Según todos los datos que tenemos, esto es algo impresionante, pero no tenemos más remedio que sacar esta conclusión de que el pueblo ha crecido de este modo. Versículo 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mitzpah. Y los hijos de Israel dijeron: decidnos, ¿cómo fue esta maldad? Y respondió el levita, marido de la mujer asesinada, y dijo: a la Gibeá de Benjamín vine yo y mi concubina a pernoctar. Y se levantaron contra mí los hombres de la Gibeá y rodearon a por mí la casa por la noche. A mí imaginaron matar y a mi concubina afligieron y murió. Y tomé a mi concubina y la despedacé y la envié por todo el campo de Israel, de la heredad de Israel, porque hicieron lascivia e infamia en Israel. He aquí todos vosotros, hijos de Israel, daos palabra y consejo aquí. Todo esto es lo que contesta aquí el levita, y vamos a examinar aquí estos versículos que hemos visto ahora. Aquí también no quiere abrirme. Benjamín. Vamos a ver. Se dieron cuenta, la tribu de Benjamín se dieron cuenta de que todo el pueblo estaba escandalizado y que se había movilizado. Pero ellos no hicieron nada para buscar a los culpables y castigarlos. Y con esto se convierten en cómplices. En realidad, el caso de la Gibeá es competencia del tribunal de la tribu. Este tribunal debería investigar el caso y castigar a los responsables, y con esto se acabaría la crisis. Pero no lo hacen, porque tal vez el levita lo ha convertido en un problema nacional,
al enviar los trozos de la concubina a cada una de las 12 tribus. Y por lo tanto la reacción de la tribu de Benjamín es de intentar proteger a sus ciudadanos a una costa de enemistarse con el resto de las tribus. A pesar de esto, las tribus harán un último intento de reconciliación al pedir que les entreguen a los culpables. Versículo 8. Y se levantó todo el pueblo como un solo hombre, diciendo: no iremos nadie a su tienda, ni nos apartaremos nadie a su casa. Y ahora, esto es lo que haremos a la Givá, sobre ella, por sorteo. O sea, la atacamos por sorteo. Y tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada miríada, para tomar víveres para el pueblo, para hacer a su venida a Geba de Benjamín, según toda la infamia que hizo en Israel. Y se unieron todos los hombres de Israel contra la ciudad, amigos como un solo hombre. Bueno, entonces aquí hemos visto la reacción del pueblo de Israel y que toman un 10% de la población. 10 de cada 100, 100 de cada 1000, 1000 de cada miríada, es la misma proporción. Y se unieron todos los hombres de Israel contra la ciudad, amigos como un solo hombre. Y esto tampoco lo puedo abrir, por lo tanto me voy aquí arriba. Amigos, ¿dónde está? Aquí. Cuando se reúne todo el pueblo o su mayoría para una meta común, se produce algo especial que los sabios denominan como que la Shejinah está presente. Aquí tenían un problema técnico, puesto que según la halajá seca, no hay ningún motivo para castigar a nadie. No se puede hacer nada aquí según la halajá seca. Me explico. Por sus amenazas a sodomizarle, no se convierten en reos de muerte, puesto que estas amenazas no se cumplieron. Por una amenaza no te dan un castigo así, no es un castigo de muerte. En cuanto a la mujer, si era concubina, o sea que no estaba formalmente casada, no se considera como mujer casada y por lo tanto no se ha cometido adulterio. Cuando la han violado, no se ha cometido adulterio. El adulterio tiene pena de muerte, pero cuando se trata de una mujer soltera, la violación en sí no acarrea pena de muerte. Tampoco por el hecho de violarla merecen pena de muerte, puesto que la Torá menciona tan solo un castigo mucho más leve. Solo el caso de su muerte podría ser castigado si hubiera habido testigos y amonestación, pero no los hubo. Ella no murió por el maltrato de una sola persona, sino de un grupo indeterminado, y resulta casi imposible encontrar al verdadero responsable. Cuando hay dudas de este tipo, la halajá dice que no se puede castigar a ninguno de ellos. Pero aparte de las leyes religiosas de la Torá, que es la halajá, hay también leyes civiles, las denominadas leyes del rey, quien puede imponer castigos, incluso de muerte, en casos que crea conveniente, cuando se da cuenta de que un comportamiento determinado puede derivar en algo mucho más grave, o cuando se denota un comportamiento vil por parte de una persona o de una sociedad. Está claro que lo que sucedió en la Givá es terrible. Y lo hemos conectado con lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Está claro que esto debe corregirse.
En primer lugar, con el castigo de los culpables y luego con un intenso plan de educación que inculque los valores que deben reinar en una sociedad. El problema es que no hay rey. No hay quien imponga estas leyes tan necesarias en todo momento y más en lo que estamos viendo ahora. Pero precisamente la falta del rey despierta un principio mucho más importante, que es el poder del pueblo, la democracia. Se reúne todo el pueblo y llegan a una decisión, y esta decisión tiene un valor tan alto o más aún que el del rey, o en algunos casos incluso más fuerte que la halajá. Aquí no hay problemas de conveniencias por los que muchas veces se desperdicia la fuerza de la democracia, cuando se ponen de acuerdo varios grupos, pero cada uno por su conveniencia particular y no por el motivo principal. Esta democracia se convierte en peligrosa, como ya sabemos. En cambio, en el caso de la concubina en la colina, todos se unen con un solo motivo y su decisión recibe la bendición divina, a pesar de los gravísimos problemas que esto encierra, como ya veremos a continuación. Versículo 12. Y enviaron las tribus de Israel hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué es esta infamia que ha habido en vosotros? Y ahora, entregad a los hombres hijos de perversión que hay en la Givá, y les mataremos, y eliminaremos el mal de Israel. Y no quisieron Benjamín escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, y se reunieron los hijos de Benjamín de sus ciudades a la Givá para salir a la guerra con los hijos de Israel. Bueno, vamos a ver esto, entregad a los hombres. Entregad a los hombres. Como hemos visto, lo que pretenden hacer es castigar a los culpables. Pero no hay culpables, como hemos visto. Bueno, los hay, pero no se les puede acusar de nada. No hay testigos que puedan dar testimonio de lo ocurrido. Nadie les amonestó como exige la halajá antes de cometer el pecado. O sea, debe haber dos personas por lo menos que avisen al pecador que está a punto de cometer una transgresión, especificando el castigo al que estará expuesto. Y esto no lo hubo. Y la víctima no puede dar testimonio, puesto que su punto de vista está distorsionado. Una víctima no puede ser testigo ante un tribunal de lo que ha ocurrido. Claro, por supuesto, el pecado clama la venganza del cielo, pero el cielo ha puesto esta venganza en manos de un tribunal terrenal. Y esto es lo que intentamos hacer aquí ahora. En segundo lugar, ¿a quién acusar exactamente? Era todo un grupo. ¿Quién es el principal culpable? ¿Se les quiere acusar a todos de todo lo ocurrido? Tampoco el motivo de la acusación está suficientemente claro para alguien que desconoce los pormenores del caso. Es uno de los casos en que no hay más remedio que dejarlo en manos del Creador, como dice Francesc. Sí, exactamente. Como dice Miquel también. Hay manadas por todo el mundo, no solamente en Pamplona, también en otros lugares. He oído que sigue habiendo manadas sueltas de bestias. Bueno, entonces no hay más remedio que dejarlo en manos del Creador o en manos del rey. Y cuando no hay rey, el pueblo soberano ocupa el lugar del rey. Aún así, resulta difícil acusar a algún particular.
En el caso de la manada que dice Miquel, pues hay culpables, hay unas personas determinadas a quien acusar. Pero aquí resulta difícil acusar a alguien porque no se sabe quién ha cometido exactamente este pecado. Versículo 15. Y fueron contados los hijos de Beniamín en aquel día, de las ciudades, 26,000 hombres que desenvainaban espada. Además de los habitantes de Gibá, fueron contados 700 hombres escogidos. De todo este pueblo, 700 de hombre escogido, embotado de su mano derecha, todo él baleando con la piedra a un cabello y no falla. O sea que tenían tan buena puntería que baleaban, o sea, tiraban piedras a un cabello y no fallaban. Ponían un cabello a cierta distancia y con la honda tenían que tirar una piedra y le daban al cabello y no fallaban. Pero todos ellos eran embotados de su mano derecha. ¿Qué significa esto exactamente? Vamos a verlo aquí, a ver si se me abre. Embotado de su mano derecha. O sea, algo así como atrofiada la mano derecha. O que tienen más habilidad con la mano izquierda, o sea, que son zurdos. No se refiere precisamente a los habitantes de la Gibá, o sea que hay 700 zurdos en estos 26,700 personas, hay 700 zurdos. Y no son precisamente los habitantes de la Gibá, aunque sea idéntico el número de soldados de la ciudad al número de los zurdos. Es curioso que precisamente los miembros de la tribu de Beniamín, que significa hijo de mi diestra, tengan tendencia a ser zurdos. Ya lo vimos con el segundo de los jueces, Ehud ben Gerá, que era también de esta misma tribu y que también era zurdo. No sé si es solo una casualidad o si tiene que ver con el funcionamiento del cerebro que les proporciona precisamente a los benjaminitas una tendencia a ser zurdos. Por cierto que esto no se considera como problema en el judaísmo. Hay cosas que hay que hacer con la mano diestra, o sea, con la mano principal, y los zurdos lo hacen con la mano izquierda sin que ello significa que tenga menos valor. Okay, entonces estos honderos están baleando con la piedra a un cabello y no fallan. Okay, entonces tenemos 26,700 soldados de Benjamín y los hombres de Israel fueron contados fuera de Benjamín, 400,000 hombres que desenvainaban espada. Todos ellos eran hombres de guerra, como ya vimos antes, 400,000 hombres, un 10% de la población de varones en Israel en aquel tiempo, lo que nos da unos 4 millones de varones. Versículo 18. Y se levantaron y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios y dijeron los hijos de Israel: ¿quién nos subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y dijo el Señor: Yehudá primero. Bueno, aquí tampoco quiere abrirme. Vamos aquí abajo, subieron. A primera vista puede engañar, ya que el texto hebreo dice que subieron a Bet-El, pero no se refiere a la ciudad que lleva este nombre, sino a la casa del Señor, el tabernáculo que estaba en Shilo. Lo mismo unos versículos más adelante, el versículo 26, donde estaba el sumo sacerdote Pinjas. Así pues, está diciendo que todo el campamento se dirigió a Shilo,
en que los generales del ejército hicieron la pregunta que hemos visto a continuación. La distancia entre la Giv'á y Shiloh es de unos 25 kilómetros que los soldados o sus generales pueden salvar fácilmente. Estamos al principio de la época de los jueces. En esta época, Pinhas, el sumo sacerdote, era relativamente joven, puesto que aún le faltan muchos años de vida hasta tiempos de Iftach, como ya sabemos, 300 años más tarde. Aún no ha cometido el terrible error que ya mencionamos cuando estudiamos a Iftach. Pero la semilla de su error ya estaba sembrada. Pinhas debería explicar a los generales el proceso de la consulta al Señor. El general se pone de pie detrás del sacerdote y hace la pregunta en voz baja, en mente, moviendo solo los labios, como en la Amidá, en nuestra oración, de modo que el sacerdote no puede oírle. Y el sacerdote ve que las letras del Hoshen se iluminan y las lee del modo que le inspiran los Tumim. Estos son los Urim, que son las luces, y los Tumim es la inspiración en qué orden leer las letras. El sacerdote no tiene que saber cuál ha sido la pregunta, pero lo puede adivinar en gran manera por la respuesta recibida. Y puede darse cuenta si falta algo, ya que las respuestas siempre son muy concretas y concisas, sí o no, o un mensaje muy corto. Si te equivocas al hacer la pregunta, puede que no recibas la respuesta a lo que querías preguntar, sino solamente a lo que ha salido de tu boca. Pinhas no se da cuenta, puesto que él también es parte del problema, como veremos al final del libro. O sea, la pregunta aquí está mal hecha, y por lo tanto la respuesta te puede engañar. Consultaron a Dios, también aquí no quiere abrirme, vamos aquí arriba, consultaron a Dios. Cometieron dos graves errores con esta pregunta. En primer lugar, se trata de los Urim y Tumim que están en poder de Pinhas, como veremos en el versículo 28. Los hijos de Israel hacen una pregunta. ¿Quién nos subirá primero a la guerra contra los hijos de Binyamin? Y reciben la respuesta específica a lo que preguntan. Yehudá primero. Dan por sentado de que deben ir a la guerra contra Binyamin. Y dan por sentado que van a ganar la guerra. Y por esto no preguntan si esta decisión es la correcta, ni tampoco cuál será el resultado. Tal vez si lo hubieran hecho así, se hubiera podido evitar esta guerra y sus horribles resultados. Antes de seguir, debemos recordar que para que un juez pueda dictar una sentencia, debe estar completamente seguro de no haber cometido él mismo ningún tipo de pecado que merezca que el castigo que quiere aplicar al acusado no le regrese a él como un boomerang. Si se encuentra entre los líderes de Israel algún grave error, deben cuidarse mucho a la hora de castigar a otras personas, para que no sean ellos los primeros en ser castigados. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Si alguien se atreve a juzgar a otra persona, tiene que estar completamente seguro, puede estar completamente seguro, una persona que ha cometido errores,
e intenta juzgar a otra persona, puede estar seguro de que él será el primero en recibir castigo. Puede que no sea de la misma intensidad, pero aún así es muy peligroso juzgar a otra persona cuando tú mismo tienes tus propias faltas. Puedes intentar amonestarle, puedes intentar ayudarle, explicarle que lo que está haciendo está mal, pero sin juzgar. Miquel nos está exponiendo aquí dos preguntas. Si fue un problema de comunicación, ¿cómo puede Dios participar en un episodio erróneo? Como voy a explicar a continuación, toda nuestra historia está llena de episodios erróneos, de lo que tú consideras episodios erróneos, o sea, que Dios te sigue la corriente, porque Dios nos ha concedido el libre albedrío. Y cuando alguien decide hacer lo contrario de lo que debería hacer, Dios le sigue la corriente. Sería lo más fácil y también lo más fácil de detectar. Si nosotros viéramos que una persona que intenta portarse mal, de pronto le da un infarto y se muere. Entonces podríamos ver, esta persona se ha portado mal y por esto Dios no quiere que siga, no quiere ayudarle a participar en este episodio erróneo que va a cometer esta persona que está a punto de cometer un pecado y por lo tanto, para no participar con él, pues le quita la vida. ¿Quién da la vida? Es el Creador. Por lo tanto, si no quiere participar en este episodio erróneo, Dios tendría que quitarle la vida, pero no se la quita, porque Dios nos ha dado libre albedrío y Dios nos sigue la corriente hasta un punto determinado. Cuando ya nos damos cuenta de que esta persona ya lo está haciendo adrede, entonces hay grados de descomunicación, como lo que ocurrió en los primeros 2000 años de la historia de la humanidad, en que poco a poco Dios se desconecta del mundo hasta que vienen nuestros patriarcas y devuelven esta conexión. Pero es exactamente lo que ocurre, pero solamente se da en casos muy, muy graves en que el Creador va y se desconecta más y más de la humanidad o de una persona determinada. Pero mientras entre dentro de un margen determinado, que no soy yo quien pueda determinarlo, esta conexión, esta comunicación, esta participación de Dios en lo que tú llamas episodio erróneo, va a continuar, porque Dios nos ha dado este libre albedrío y la posibilidad de seguir viviendo y actuando según lo que nosotros consideramos correcto, más aquí que ellos se creen estar haciendo lo correcto, y por lo tanto no hay un problema teológico en esto de que Dios siga participando. Si hubieras hecho lo que estoy explicando aquí, si esta consulta hubiera sido correcta, habrías recibido la respuesta correcta. No has hecho la pregunta correcta, entonces vas a recibir la respuesta incorrecta. La respuesta no es incorrecta en sí, la respuesta es solamente parcial. No me has hecho la pregunta principal. La vamos a hacer un poco más adelante, la pregunta principal, cuando nos demos cuenta de que aquí hay un problema. De momento no se han dado cuenta del problema y por lo tanto reciben una respuesta específica a lo que han preguntado. Sigamos. Versículo 19. Y se levantaron los hijos de Israel por la mañana y acamparon contra la Givá. Y salieron los hombres de Israel a la guerra contra Binjamín, y se pusieron los hombres de Israel en orden de batalla contra la Givá. Y salieron los hijos de Binjamín de la Givá y destruyeron de Israel en aquel día 22,000 hombres por tierra.
22.000 destruyeron, vamos a ver aquí. O sea que los benyaminitas, muy inferiores en número, casi uno de entre 15, son los que ganan la primera batalla causando 22.000 bajas. Casi podemos decir que cada soldado benjaminita mató a uno de los hijos de Israel sin que se registren, por lo menos, por lo que vemos de momento, bajas por su parte. Esto es algo claramente extraordinario. Algo está pasando. Debe haber un motivo escondido. Pero también puede ser casualidad. Alguna estrategia de los benyaminitas o que los atraparon por sorpresa. La reacción que veremos a continuación es interesante. Se fortaleció el pueblo, se animaron a seguir con la guerra sin pensar que tal vez ellos han cometido igualmente algún grave error, que es el que les causó las bajas. Como ya he dicho antes, no conviene juzgar a otra persona sin estar seguro de estar tú perfectamente limpio. Y por lo tanto, si hubieran recapacitado y visto si han cometido ellos algún error, entonces comprenderían cuál es el motivo de las bajas. Dice el Midrash que efectivamente estaban demostrando un gran celo por la situación social de Binyamin, pero que no se habían siquiera inmutado ante la idolatría de Mijá, que había establecido un templo muy cerca del tabernáculo en Shiloh, como vimos en los capítulos anteriores 17 y 18. Hoy en día nos puede dar la impresión de que las cosas no tienen nada que ver una con la otra, pero no es así. La situación espiritual, o sea, la buena conexión con el Creador, siguiendo los primeros mandamientos de las tablas recibidas en el Sinaí, influyen directamente en los mandamientos que vienen a continuación. No estoy hablando de la importancia que puedan tener los unos o los otros, sino de la dependencia que hay entre ellos. Los primeros mandamientos hablan de la unicidad del Creador, de la prohibición de la idolatría, de la prohibición de tomar su nombre en vano. Cuando ellos se cumplen correctamente, hay una bendición especial que ayuda a que también las relaciones sociales del no asesinar, no fornicar, no robar, etc., se cumplan con más facilidad. Seguirán exigiendo nuestro esfuerzo y atención, por supuesto. Sigue habiendo libre albedrío, pero ya tendremos la bendición divina que nos lo hará más fácil. Los hijos de Israel habían descuidado por completo el tema de la idolatría de Mijá y de la tribu de Dan. La consecuencia directa es el desenfreno de los habitantes de la Giv'á y la guerra civil contra Binyamin. Por esto caen todos estos soldados de Israel, aunque estaban del lado de los buenos, a manos de los hijos de Binyamin, que son los malos. Bueno, entonces 22.000 hombres de Israel, no de Binyamin, cayeron por tierra. Esto es algo extraordinario. Tendrían que entender que hay aquí algo especial, tendrían que rectificar en algo. Pero como vemos en el versículo 22, se fortaleció el pueblo, los hombres de Israel, y volvieron a ponerse en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los hijos de Israel y lloraron ante el Señor hasta la noche y consultaron al Señor diciendo: ¿volveré a acercarme a la guerra con los hijos de Benjamín mi hermano? Y dijo el Señor: subid contra él.
Bueno, vamos por partes. Vamos a ver, este tampoco quiere abrirse. En el lugar. No cambian de estrategia. A pesar de haber sufrido una derrota ilógica fuera de lo normal. No comprenden que debe haber un cambio drástico en su comportamiento, tanto en el militar como principalmente en el espiritual. No han hecho ningún examen de conciencia, por lo que no han sido capaces de descubrir el motivo de su derrota en el primer día. Esto solo puede significar que habrá una segunda derrota. Nos ocurre muchas veces que no sabemos reconocer la mano divina que obra en nosotros. Lo achacamos a la suerte o a la casualidad. Y tal vez esto tenga algo de cierto, como hemos comentado antes con Miquel, ya que la mano del Creador se revela en aquellos que le son cercanos, en sus amigos, mientras que los que están alejados de él se quedan bajo las fuerzas de la naturaleza, que dependen solo indirectamente del Creador. Aún así, cuando los acontecimientos son extraordinarios, no tenemos más remedio que prestar atención a lo que nos está ocurriendo. Cuando hay un accidente, una enfermedad fuera de lo normal, una sorpresa extraordinaria, podemos y debemos buscar el mensaje divino, aunque nos consideremos a nosotros mismos como alejados del Creador. Porque aquí está claro que nos está hablando y debemos prestarle atención. La respuesta a la pregunta la hallaremos tras un sincero examen de conciencia que es de cada uno hacia adentro y que nadie puede intervenir en esto. Puedes intentar ayudar a otra persona si ella te lo pide, pero mientras ella no te lo pida, no te atrevas a entrometerte porque lo más seguro es que le vayas a confundir. La respuesta del Creador es subid contra él. Y aquí tampoco quiere abrirse. Subid contra él. No preguntan si está justificado o si van a ganar la batalla. Un momento, aquí hay una pregunta. Francesc me pregunta. Con todo lo acaecido, parece que la pobre concubina violada y torturada y asesinada quedará sin recibir justicia. Es difícil de aceptar, debe entenderse. Ok. En primer lugar, no se queda sin recibir justicia, sino que va a recibir una uberjusticia, una sobrejusticia, demasiada justicia. Le están llevando a cabo un juicio. La pobre concubina, para pagar este pecado, vamos a ver que caen muchísimos soldados, muchísima gente va a caer para justificar, para esta justicia que ella exige. Bueno, entonces, sigamos con lo que estoy diciendo aquí. Los hijos de Israel vuelven a Shiloh, solamente los generales en esta segunda noche. No preguntan si está justificado o si van a ganar la batalla. De todos modos, aquí aparece algo que no hubo en la primera pregunta. Pues hablan de los hijos de Benjamín, mi hermano. Ya ocurrió una vez que Benjamín estuvo en peligro y salió su hermano Judá en su ayuda. Fue cuando el virrey de Egipto, que no sabían que era su hermano Yosef, les había exigido que trajeran a su hermano Benjamín, el pequeñito, en su próximo viaje, mientras dejaban a Shimón en la cárcel egipcia como garantía, como rehén.
El padre Jacob no quería dejarlo ir, por miedo a que le ocurriera algo malo, y Judá se comprometió a devolverlo a su padre. Y cuando el virrey pretendía quedárselo como esclavo, Judá se esforzó para salvarlo, diciendo: pues ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? No puede ser que falte uno de nosotros en la lista de los hermanos. A pesar de decirlo después de la desaparición de Yosef, que aún no se sabía dónde estaba, pero a ellos ahora, cuando les exige este virrey, les exige desde fuera, viene alguien desde fuera y les exige a uno de los hermanos, este virrey quiere quedárselo como esclavo, como vemos en la parashá de esta semana. Entonces Judá dice: ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? ¿Cómo puedo regresar a casa si el muchacho no está conmigo? El grito de mi hermano Binyamin resuena en este momento después de esta primera derrota, pero aquí resuena como un grito de protesta. Binyamin es mi hermano. ¿Cómo ha sido capaz de causarme este daño? ¿Cómo es posible que ellos me hayan matado a 22,000 soldados? Sin darse cuenta de que también ellos estaban dispuestos a causarle gran daño. Versículo 24. Y se acercaron los hijos de Israel a los hijos de Benjamín en el segundo día. Y salió Benjamín hacia ellos desde la Gibá en el segundo día, y destruyeron de los hijos de Israel otros 18,000 hombres. Todos ellos desenvainaban espada. Una segunda derrota. En la primera cayeron 22,000, en la segunda caen 18,000, total 40,000. Y subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron olás y paces delante del Señor. Olá es lo que se traduce normalmente por holocausto, y sacrificios de paces, como ya hemos explicado varias veces en nuestras lecciones, dos tipos diferentes de ofrendas de animales. Tampoco quiere abrirse, pues vamos aquí abajo, todos los hijos de Israel. En la otra ocasión, en la ocasión anterior, acudieron al tabernáculo tan solo los jefes de las tribus, dejando a los soldados cerca del campo de batalla. Esto fue después de la primera derrota. Pero después de la segunda derrota, ya son todos los soldados que acuden al tabernáculo buscando la respuesta a la grave pregunta. El llanto y el ayuno demuestran que había un asomo de remordimiento y de arrepentimiento por el pecado de Mijá y de la tribu de Dan. Aquí vuelven a hablar de mi hermano Binyamin, preguntando si es correcto volver a la guerra contra él. La respuesta es positiva. Como dice Francesc, aquí no hay más remedio que establecer la ley. Y cuando alguien se rebela contra ella, no hay más remedio que hacerlo por la fuerza, para evitar que se desmorone toda la sociedad. Cierto que la profecía solo dice que lo entregaré en tu mano. No lo hemos leído aún, lo veremos ahora dentro de un momento. La profecía solo dice que lo entregaré en tu mano, sin decir qué debe hacerse con él. Basta con una derrota que les haga ver que deben someterse al tribunal. Bastaría con derrotar a Binyamin para que todos se dieran cuenta de que, bueno, pues hay que someterse ahora al tribunal. Te he derrotado y ahora acepta lo que diga el tribunal. Lo que ocurra a continuación ya no es parte de la palabra divina, que nos deja siempre el libre albedrío para actuar como nos dé la gana.
Y si preguntamos, como ha hecho Miquel antes, ¿cómo permite que hagan tal cosa o tal otra? La respuesta es siempre la misma. El libre albedrío es absoluto. Nos ha dado plena libertad para hacer lo que nos dé la gana, incluso malinterpretar las instrucciones recibidas, como hizo el mismo Abraham, que creía que debía sacrificar a su hijo, cuando la verdadera intención era que lo elevara espiritualmente. Y solo por su alto nivel espiritual de Abraham es digno de que un ángel le interrumpa en el último momento para que no cometa el error. Cuando nos esforzamos en cumplir y comprender, tenemos más posibilidades de no equivocarnos. Mientras que cuando nos dejamos llevar pues, por nuestro parecer, por nuestro entendimiento, a pesar de haber recibido un mandamiento, podemos estar seguros de cometer un grave error. Exactamente, el libre albedrío conlleva la responsabilidad absoluta, ¿correcto? Entonces, nos permite que cometamos el error, porque tenemos libre albedrío. Luego, momentos o años más tarde, ya vendrá el premio o el castigo a nuestra acción. Pero tenemos libre albedrío para hacer lo que nos dé la gana. Como ya repito, cuanto más atentos estamos a la voluntad del Creador, más posibilidades tenemos de evitar el error o de que nos dé un empujoncito, una ayuda extraordinaria. Queríamos ir a un lugar determinado donde queríamos llevar a cabo una acción que es errónea, y entonces Dios hace que se te estropee el coche o que se acabe la gasolina o algo así para que no puedas ir, y entonces te evita este error. Pero a veces nosotros no somos conscientes de esto, no lo entendemos, muchas veces no sabemos interpretar correctamente. Puede ser que solamente nos esté poniendo a prueba. Quieres hacer algo que tú consideras bueno, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuántas veces estás dispuesto a esforzarte una y otra vez? ¿Cuántas barreras estás dispuesto a atravesar para llevar a cabo esta acción que crees que es tan buena? Y a veces lo hace para evitar que nosotros cometamos un error. Esto tendremos que explicarlo a continuación, no es tan fácil de explicar, no me he preparado para esto, pero si queréis, tal vez en otra ocasión intentaré introducirlo en una de las clases. Bueno, entonces, como hemos visto, subieron todos los hijos de Israel y ofrecieron olás, etc. Versículo 27, y consultaron los hijos de Israel al Señor, y allí estaba el arca del pacto de Dios en aquellos días, y Pinjas ben Elazar ben Aarón estaba delante de ella en aquellos días diciendo, o sea, esta es la pregunta que hicieron los hijos de Israel: ¿volveré otra vez a salir a la guerra contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o desistiré? Y el Señor dijo: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Allí estaba, tampoco quiere abrirme. Vamos aquí arriba. Allí estaba. Según nuestra tradición, el tabernáculo con el arca de la alianza estuvo en Shiloh durante 369 años. Lo trasladaron allí, al tabernáculo, después de las conquistas de las tribus,
en tiempos de Yoshua, y solo con la derrota de Eben Ezer ya en el libro de Shmuel, la ciudad de Shiloh fue asolada y el tabernáculo fue trasladado a la ciudad de Nov. Cuando el tabernáculo estuvo en Shiloh, había un edificio de piedra con el techo de las telas del tabernáculo, o sea, medio tienda y medio edificio. Por esto lo denominan aquí la casa de Dios, porque era un edificio de piedra. Los años en que el tabernáculo estuvo en Nov y luego en Givón, el tabernáculo volvió a ser una tienda en la que no estaba el arca de la alianza, puesto que cuando los filisteos la devolvieron, después de haber raptado el arca, quedó instalada en Kiriat Yearim durante 20 años, hasta que el rey David la trasladó a la tienda provisional que irguió en el patio de su palacio en Jerusalén. Y allí quedó hasta que el templo de Salomón estuvo listo. Durante la época en que el tabernáculo estuvo en Shiloh, estaba prohibido hacer ningún tipo de sacrificio fuera de él. En cambio, durante los 14 años en que estuvo en Gilgal antes de llegar a Shiloh, y los 54 años en que estuvo en Novi, en Givón y en el palacio del rey David hasta la inauguración del templo, en esta época estuvo permitido que cada uno se construyera un altar provisional en su casa donde hacía los sacrificios particulares. Muy bien, entonces todos llegan allí, hacen la pregunta, ¿volveré otra vez a salir a la guerra contra los hijos de Benjamín y mi hermano o desistiré? Y la respuesta del Creador es: subid, porque mañana lo entregaré en tus manos, en tu mano. Y no dice qué hacer con él una vez que esté en tu mano. Esto te lo devuelve a tu libre albedrío. Y nosotros vamos a parar aquí, porque la batalla del tercer día es larga y complicada y quiero llevarla con calma. La clase de la próxima semana sigue, es la cuarta de nuestra serie de este mes que ya habéis pagado y por lo tanto os la debo aún. La cuarta clase la vemos, si Dios quiere, el domingo que viene. Hasta entonces me despido de vosotros. Buenas noches y Hanukkah Sameach, el último día de Hanukkah con las 8 velitas encendidas. Buenas noches a todos. Shalom, shalom.